Bueno, en el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre las aplicaciones del tema de continuidad. Vamos a hablar de los grandes teoremas y en particular de uno de ellos que se conoce con el nombre de teorema de Bolzano. ¿Qué es lo que plantea el teorema de Bolzano? El enunciado lo tenemos aquí. Dice así: si una función es continua en un intervalo cerrado AB y las imágenes de A y de B en f de x son de distinto signo, quiere decir que f de A y f de B tienen distinto signo, entonces podemos afirmar que f de x va a tener por lo menos una raíz que cae dentro del intervalo abierto AB. ¿Tá? Vamos a hacer una interpretación de lo que enuncia entonces Bolzano. Bolzano, en definitiva, plantea que cuando uno tenga una función continua en un intervalo cerrado, y entonces eso vamos a tener que recordar que va a implicar que estemos cumpliendo con la definición de continuidad en un intervalo cerrado, y que además en los extremos de ese intervalo la función tome distinto signo. Muchas veces eso lo podemos ver como que aparece que f de A por f de B sea menor que 0. Ustedes saben que el producto de dos cantidades va a ser negativa solo si las cantidades son de distinto signo. Bien, entonces, si cumplimos con todos esos requisitos, Bolzano dice que debe de haber por lo menos una raíz que cae dentro del intervalo abierto AB. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, la representación gráfica de una función que aparentemente sería continua en ese intervalo cerrado AB. Intuitivamente recuerden que la idea de continuidad implica que puedo hacer el trazado de esa gráfica sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja, y que se cumple además que en un extremo del intervalo la función toma un valor funcional, en este caso positivo, y en el otro extremo del intervalo la función toma un valor negativo. Entonces, Bolzano te dice que cumpliendo estos requisitos, necesariamente el gráfico debe de haber cortado por lo menos una vez al eje de las abscisas. En otras palabras, debe de tener por lo menos una raíz que cae dentro del intervalo abierto AB. Acá arriba debería de haber dicho tiene al menos una raíz en dicho intervalo abierto AB. Ustedes lo tienen de todos modos detalladamente en el teórico. Muy bien, vamos directamente a resolver un ejercicio, ¿tá? Que pide comprobar que esta ecuación tiene al menos una solución. Fíjense que ustedes cuando tienen una expresión igualada a 0, lo que van es en busca de las raíces de esa expresión. Entonces, la letra dice que quieren que yo compruebe que esta ecuación tiene por lo menos una raíz que cae dentro del intervalo cerrado 0, 2. Lo primero que yo hago es pensar que si me estás pidiendo que compruebe la existencia de raíces, el teorema que habla sobre la existencia de raíces, que hemos visto hasta ahora, es entonces el teorema de Bolzano. Entonces, lo primero que yo voy a ver es si esta función x3 más x menos 1 cumple con los requisitos del teorema de Bolzano. Es decir, si se trata realmente de una función que es continua en el intervalo cerrado, en este caso 0, 2, y además f de 0 tiene distinto signo que f de 2. Si cumplo con esos requisitos, entonces, según el teorema de Bolzano, voy a poder afirmar que existiría por lo menos una raíz, o sea, una solución de esta ecuación, que cae dentro del mencionado intervalo, pero abierto. Bien, así que cuando yo empiezo la resolución de este tipo de problemas y pienso que voy entonces a resolverlo intentando ver si cumplo el teorema de Bolzano, recuerden que ustedes van a tener que empezar por enunciar lo que dice ese teorema que pretenden aplicar. Entonces yo empecé así. Si f de x es continua en el intervalo cerrado AB y f de A por f de B menor de que 0, que es entonces, en otras palabras, lo mismo que decir que en los extremos del intervalo la función toma distinto signo,
entonces existe al menos un C perteneciente al intervalo abierto AB, donde la función se anula. En otras palabras, me estás diciendo que existe por lo menos una raíz, que sería x igual c, dentro del intervalo abierto AB. Muy bien, voy a tomar entonces la supuesta función, que en este caso es polinómica de grado 3, y vamos a ver si cumple con las condiciones del teorema. El primer requisito del teorema es tener una función continua en el intervalo cerrado. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es recordar cuáles son las tres condicionantes para que una función sea continua en un intervalo cerrado. Entonces, acá planteo la definición genérica. Dice así: f de x es continua en el intervalo cerrado AB si cumple. Primero, f de x continua en el intervalo abierto. Entonces, acá deberemos recordar la definición de continuidad en un intervalo abierto. Una función f de x era continua en el intervalo abierto a, b, si lo era en todos los puntos de ese intervalo. Luego vamos a tener que ver que la función sea continua en A por derecha. Esto era una continuidad lateral que implicaba a su vez tres condicionantes. Ya las veremos. Y el tercer requisito es que la función sea continua en B por izquierda. Y esta otra definición de continuidad lateral también implicaba el cumplimiento de tres condicionantes. Bueno, empecemos por la primera. ¿Está? O sea, en nuestro caso, para que la función sea continua en el intervalo cerrado 0, 2, lo primero que voy a tener que corroborar es que la función sea continua en el intervalo abierto. Ahora, si quiero que sea continua en el intervalo abierto, voy a tener que pedir o chequear que lo sea en todos los puntos de ese intervalo. ¿Dónde una función podría no ser continua? Bueno, en primer lugar, no es continua en un punto donde no exista, ¿tá? Bueno, podría también no ser continua en un punto donde la función se quiebra, ¿tá? O tiene un salto, obviamente. Entonces, lo primero que voy a razonar es lo siguiente. Mi función es polinómica. Una función polinómica, ¿tá?, no tiene problemas de existencia. ¿Por qué? No hay denominadores que dependan de la incógnita, no hay logaritmos, no hay raíces de orden par. Ergo, su dominio son todos los reales, y en particular, el dominio de esta función es el intervalo donde está definida. Muy bien. Estas funciones, si ustedes recuerdan cuando hicimos el año pasado el estudio de una función polinómica, su gráfico es continuo, podemos realizarlo, tiene cimas y valles, y podemos realizarlo sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Ergo, esta función es continua, en realidad para todos los reales, pero en particular para el intervalo donde la estás analizando. Por lo tanto, podemos afirmar que el primer requisito lo estaríamos cumpliendo. El segundo requisito es que la función sea continua en 0 por derecha. Y acá voy a recordar que para que una función sea continua en x igual a por derecha, va a tener que cumplir tres requisitos. El primero es que el punto, en este caso el 0, tiene que pertenecer al dominio de la función. Ergo, va a tener que existir f de 0. Bueno, simplemente para determinarlo, te vas a tu función, cambiás la x por 0, y f de 0 nos daría menos 1. Segundo, tiene que existir el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha. Para saber si este límite existe, simplemente vamos a calcularlo, ¿está? Y bueno, en este caso sería el límite de un x3 más x menos 1 cuando x tiende a 0 más. Como cualquier límite, para calcularlo vas a reemplazar x por el valor de la tendencia, estos se anulan y te queda simplemente menos 1. Y el último requisito es que justamente el valor de ese límite lateral debería de coincidir con el f de 0. Fíjense que por el segundo pasito, el que yo llamé b, este límite existe y vimos que nos daba menos 1. Y por el primer pasito, es decir, el que yo llamé a,
el f de 0 existía y valía menos 1. Por consiguiente, esta igualdad se cumple y al cumplirse con las tres condicionantes, podemos afirmar que la función sería continua en 0. Bien, seguimos. Ahora vamos a continuidad en 2 por izquierda. Es otra continuidad lateral. Y voy a recordar la definición. Primero, que para que la función sea continua en 2 por izquierda, deberá cumplir que el 2 pertenezca al dominio de la función. Ergo, deberá existir f de 2. Lo voy a determinar sustituyendo simplemente en la función polinómica dada todas las x por 2. O sea que será 2 al cubo más 2 menos 1. Y eso nos dio 9. Luego va a tener que existir el límite de la función cuando x tienda a 2 por izquierda. Para ver si este límite existe, voy a calcularlo. Y bueno, como cualquier límite, vas a empezar por cambiar x por el valor de la tendencia, en este caso por 2, sería 2 al cubo 8, más 2, 10, menos 1, 9. Y el tercer requisito es que el valor de ese límite que acabo de ver es 9, coincida con lo que me da el f de 2, que era también 9. Por lo tanto, cumpliría con las tres condicionantes y puedo afirmar que la función es continua en 2 por izquierda. Entonces, estaríamos cumpliendo con los tres requisitos planteados como para afirmar que la función es continua en el intervalo cerrado, en este caso 0, 2. ¿Está? ¿Qué es lo que ahora tengo que chequear para saber que puedo cumplir con las condiciones del teorema de Bolzano? Que en los extremos del intervalo la función tome distintos signos. Entonces, lo que voy a hacer es evaluar el valor funcional en los extremos del intervalo. Es decir, voy a calcular el f de 0 y voy a calcular el f de 2. El f de 0, como viste, nos daba menos 1, el f de 2 nos da 9, así que en los extremos la función toma realmente distintos signos y por consiguiente puedo afirmar que cumplo con los tres requisitos del teorema de Bolzano. Por lo tanto, según lo que afirma el teorema, va a existir por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto donde la función se anula. En otras palabras, va a existir por lo menos una raíz de esa función polinómica que cae en el mencionado intervalo. Ahora, el ejercicio pide que en caso de corroborar que esa raíz exista, intentemos determinarla. ¿Tá? ¿Cómo puedo hacer para determinarla? Fíjense que ustedes estaban frente a una raíz, a una función polinómica. En primer lugar, podríamos pensar, ¿cómo le hallo las raíces a un polinomio? Bueno, lo primero que se me ocurre es ver si cumple con las condiciones del teorema de la raíz evidente. ¿Tendrá este polinomio alguna raíz evidente? Entonces voy a recordar. Para que admita la raíz 0 tenía que carecer de término independiente. Este polinomio tiene término independiente, por lo tanto no baja por 0. Luego, la suma de todos sus coeficientes, 1 más 1 menos 1, no da 0. Ergo, no admite la raíz 1. Y por último, para que admita la raíz menos 1, la suma de los coeficientes de los términos de grado par te tenía que dar lo mismo que la de los grados impares. Esto es grado impar, esto es grado impar, la suma de los coeficientes da 2, esto es grado 0, par, y me da menos 1. Así que la suma de los coeficientes de los grados par no da lo mismo que la de los impares, no baja por menos 1. Por lo tanto, este polinomio no tenía ninguna raíz evidente. ¿Tendrá alguna raíz racional? Entonces, si yo recuerdo el teorema de la raíz racional, las probables raíces enteras de este polinomio eran los divisores del término independiente. Pero como el término independiente es 1 y los divisores del 1 son más menos 1 y ya viste que no tenía raíces evidentes, entonces raíces enteras no tiene. Raíces fraccionarias, en el numerador iban los divisores del término independiente y en el denominador los del coeficiente principal.
Divisores del término independiente más menos 1, acá el coeficiente principal es 1, sus divisores son más menos 1, o sea, así que 1 dividido 1 te sigue dando entero. Fracciones tampoco hay. Entonces, si agotaste todas las posibilidades y no hay raíces racionales, cabe la posibilidad de que tenga raíces irracionales. ¿Está claro? ¿Se acuerdan que la raíz irracional es aquella que no encuentra un par de enteros que divididos generen ese resultado? Es una raíz con coma, digamos así. Bien, ¿cómo la determino? O sea, yo sé que el polinomio es de tercer grado. Todas sus raíces imaginarias no pueden ser. Este polinomio de tercer grado tiene 3 raíces. Las raíces imaginarias, cuando existían, venían de a pares. Y entonces, si vos tenés un polinomio de grado 3, que sabés que va a tener tantas raíces como grado, de esas 3 raíces, por lo menos una tiene que ser real. Y ya llegué a la conclusión de que no era racional, así que debe de ser irracional. Bien, ¿cómo la determino? Bueno, y acá lo que vamos a tener que hacer es una especie de ábacos, ¿está claro? Entonces, coloqué en un diagrama, en un eje de abscisas, los extremos del intervalo dentro del cual Bolzano me afirmaba caía la raíz. Sabemos que en el extremo, digamos, izquierdo, f de 0 nos dio menos 1, y en el extremo derecho el f de 2 es 9. Entonces, vamos a empezar por evaluar el valor que toma la función en el punto medio, sería en 1. El f de 1 me dio 1, positivo. Acá tengo apartamiento por exceso. Y descarto entonces este lado donde también tenía un apartamiento por exceso más grande, y me voy, digamos, quedando con este intervalo, ¿tá? Donde en una punta hay un apartamiento por defecto y en el otro un apartamiento por exceso. Tomo punto medio, valúo el f de 0,5, me dio negativo, pero todavía mayor que el error que me voy a permitir tener, que recuerden que si la letra no dice lo contrario, vamos a tomar que el épsilon es del orden de más menos 0,01. ¿Está? Así que acá todavía estás por arriba del error, pero es un apartamiento por defecto. Así que si acá tengo apartamiento por defecto y acá tenía por exceso, me quedo acá en este interín, ¿tá? Voy acotando la raíz a intervalos cada vez menores en amplitud, valúo en 0,75, ahora me da un apartamiento por exceso, ¿tá? Entonces me voy a quedar entre el 0,75 y el 0,5, y ahí evalúo en el punto medio. Bueno, y así sigo, hasta que, ¿tá? Yo seguí chequeando, en 0,6797 conseguí un apartamiento por defecto, en este caso, que difería del 0, ¿tá? Porque si esto hubiera sido una raíz exacta, el f de ese valor te tenía que dar 0, pero entonces difiero del 0 en menos del error que me permití tener. Ergo, acabo de detectar el valor de c, de esa supuesta raíz que caía entonces dentro del intervalo 0,2 abierto que me planteaba el Bolzano. Muy bien. Ahora, en este ejercicio después me dicen, ¿qué pasa con esta otra función? Es una nueva función en el mismo intervalo. Entonces, otra vez, si vos me pedís que yo detecte alguna raíz, si existe alguna raíz de esta función en el intervalo cerrado 0,2, como me pedís que detecte raíces, vuelvo a pensar en el teorema de Bolzano. Y entonces, para ver si puedo aplicar el Bolzano, voy a tener que corroborar que cumplo o no con los requisitos del teorema. El primer requisito era que la función fuera continua en el intervalo cerrado 0,2. Y para que fuera continua en el intervalo cerrado, vos tenías que cumplir con estas 3 condicionantes. Que lo fuera en el abierto, que lo fuera en este caso en 0 por derecha y en 2 por izquierda. Pero ¿qué me encuentro? Con que cuando voy a analizar la continuidad de la función en el intervalo abierto 0,2,
Fíjense en que esta función es una función racional que tiene un problema de existencia porque tiene un denominador que depende de la incógnita. ¿Dónde la función no existe? Donde este denominador se anule. ¿Y dónde se anula este denominador? En 1. Y el 1 cae dentro de este intervalo. Por lo tanto, ya puedo afirmar que la función no es continua en el intervalo 0,2, porque acabo de encontrar un punto de ese intervalo, sería x igual 1, donde la función no existe. En un punto donde no exista, ya no es continua. Ergo, ya no sigo, porque si la función no es continua en el intervalo abierto, ya te basta para afirmar que no va a ser continua en el cerrado. Y si no es continua en el cerrado, ya no vas a estar cumpliendo con el primer requisito de la condición como para aplicar el teorema. Por consiguiente, esta función no cumple Bolzano y por lo tanto no tiene una raíz que caiga dentro de este intervalo.